Hermanos, al celebrar nosotros acá en Colombia esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de nuestra nación, se hace preciso que ustedes y yo volvamos nuestra mirada al Señor a través de la mirada de la Santísima Virgen María y pidamos por nuestro país Colombia. Bien sabemos cómo actualmente atravesamos situaciones difíciles en todos los campos de nuestra sociedad. Actualmente lo más reciente con el tema de salud. Y miramos cómo una nación tiene bienestar no simplemente en cuanto a un desarrollo económico, sino sobre todo cuando se cuida lo más sagrado, que es precisamente la vida, de principio a fin y todo lo que ello implica. Quizás hay cosas que nos queda un cierto sinsabor en las cosas y decisiones que se van tomando y a veces podríamos decir no podemos hacer nada y es un pensamiento que no es acertado porque desde nuestra fe ustedes y yo podemos hacer mucho. ¿Y qué es lo primero que podemos hacer? Es no descuidar nuestra vida espiritual. Lo primero que no podemos hacer es quedarnos relegados al margen de y sobre todo con nuestra vida espiritual. Nuestro país está bajo el patrocinio de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Nuestro país está consagrado para nosotros como iglesia al Sagrado Corazón de Jesús y de ahí que ustedes y yo debemos todos los días con insistencia pedir al Señor por nuestra realidad social, pedir al Señor por nuestra realidad política y económica que se hace un poco compleja y que a veces no logramos dilucidar. A veces con una mirada desesperanzadora vemos el futuro un poco trágico y demás y puede que desde el campo humano, desde las ciencias humanas haya un pronóstico de esta manera, pero desde nuestra vida espiritual la perspectiva siempre debe ser con una mirada de esperanza. La perspectiva siempre puede ser que las cosas pueden ser mejores, obviamente poniendo nuestro granito de arena, y ese granito de arena que es a la vez grande es nuestra vida espiritual, es no olvidarnos que debemos consagrarnos al Señor. El Evangelio que hemos escuchado, corto, pero bien profundo y diciente para nuestra vida de fe. Una mujer dentro del gentío que quiere halagar al Señor, quiere halagar diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero miramos la respuesta de Jesús tan profunda y tan especial. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Uno podría pensar así de manera rápida, uy, está despreciando a su señora madre, pareciera, pero no, por el contrario, está elevando a una dignidad todavía mucho mayor a lo que fue la experiencia de su madre. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios. María fue la primera en escuchar esa palabra de Dios enviada a través del ángel y fue la primera que fue capaz de cumplirla. Allí en el relato mismo del Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, miramos cómo ella en ese diálogo con el ángel, aunque está confundida, ella simplemente dice, hágase en mí según tu palabra. Escuchó la palabra y la puso en práctica. Ella es dichosa, entonces, no solamente por haber llevado a Jesús en su vientre, sino también porque ha escuchado la palabra y la ha puesto por obra. Es más, primero escuchó la palabra y la puso en obra, la obedeció y luego llevó a Jesús en sus entrañas. Hermanos, que ustedes y yo también seamos dichosos, bienaventurados, no solamente porque escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, sino también porque el halago que hacen a Jesús y a María, dichoso el vientre que te llevó, también somos dichosos. Dichosos porque lo llevamos en nosotros en cada sagrada comunión. El mismo Jesús que María llevó en sus entrañas es el mismo Jesús que ustedes y yo en la celebración de la Eucaristía, cuando comulgamos, lo llevamos también dentro de nosotros en esa realidad espiritual, en esa realidad de fe, de saber que en ese pan está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
Somos dichosos, mis queridos hermanos, en medio de las tragedias humanas. Somos dichosos, mis queridos hermanos, como cristianos, a pesar de la realidad un poco nefasta que podamos estar viviendo, porque tenemos al Señor dentro de cada uno de nosotros cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión. Que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, proteja nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Encomendémosle a ella con profundidad, encomendémosle a ella con gran devoción los destinos de nuestra nación, de nuestro país Colombia, para que ella con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, puedan guiar los caminos, siempre buscando el bienestar de toda nuestra nación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.